Juan, gracias por tu tiempo y primero lo primero, ¿no? Dijiste esto de reflotar a Perú posible. ¿Puedes un poco poner en contexto esa declaración? Por supuesto, yo creo que la llegada de Alejandro Toledo es un estímulo para reconstituir a Perú posible. Hay quienes dicen que no, pero de los escombros se puede hacer una reconstrucción. En estos momentos hay muchos militantes que están dispuestos a poner el hombro para volver a inscribir a Perú Posible. ¿Tienes nombres concretos? Sí. Además de ti, de repente. Lucho Taí, Jorge Villacorta, Gilberto Díaz, Doris Sánchez. Si bien es cierto, todos ellos son de la Guardia Vieja, por llamarlo así, son la punta de lanza de lo que es el espíritu de muchos militantes. Y por otro lado, no debemos olvidar que durante el gobierno de Pedro Castillo ha habido muchos peruposibilistas que han colaborado con ese gobierno en puestos no políticos, pero sí burocráticos. ¿Quiénes, por ejemplo? Jorge Perlacios, ¿no? El propio uno de los secretarios adjuntos generales de Pedro Castillo, ¿no? Ha habido diversos personajes que en términos partidarios son importantes, pero políticamente no son relevantes. Ahora, el propio Castillo fue de Perú Posible en una época, claro, candidato, ¿no? Hasta el año 2016. Yo renuncio en el 2014, él se quedó todavía. Él fue candidato en el 2002, pero luego tuvo una posición más que nada local. Inclusive, como anécdota, Vicente Ceballos, miembro de la Comisión de Educación durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se tornaba muy difícil la negociación con los profesores en huelga, encabezados por Pedro Castillo, me convocó al Ministerio de Educación para formar parte de la negociación. ¿Por qué? Porque había sido Perú posibilista igual que Pedro. Claro. Aunque eso no fue gravitante al final, sí sirvió como indicador, ¿no? De lo que significaba él en ese movimiento. ¿Te refieres a la época de Marilú Martens? Con Marilú Martens, efectivamente, en la famosa huelga del 2017, que fue estimulada por el APRA y Fuerza Popular. Así es. Ahora, ¿tenías cercanía entonces? No sé si cercanía es la palabra, pero ¿conocías un poco a Pedro Castillo? ¿Recuerdas una anécdota? No. Lo que pasa es que en Cajamarca nosotros coordinamos con Luis Guerrero, que en esa época, en la época del gobierno de Alejandro Toledo, era parlamentario por Cajamarca. Y en el caso de Pedro Castillo siempre fue un personaje absolutamente marginal, ¿no? Entonces no sirvió de mucho la militancia conjunta. ¿Y llegó por quién, sabes? Por Guerrero, probablemente. Probablemente. Lo que pasa es que Perú Posible fue un partido que llegó a ser un estupendo partido de masas a inicio del siglo. No podemos soslayar ni subestimar eso. Fue un partido de masas. Y en ese contexto el arrastre que hubo como consecuencia de la lucha contra el fujimorismo hizo que tuviera una militancia bien consistente y amplia, ¿no? ¿Y cómo crees que podríamos revivir ese partido de masas? Podría, bueno. Digamos, ¿tú crees que se puede galvanizar con la victimización de Toledo? Yo creo que el caudillismo de por sí sigue siendo uno de los fundamentos de la política en el Perú. Eso no lo hemos obviado, está atado a nuestra vida republicana. Y si a eso le agregamos un victimismo, pues no tengo ninguna duda que ambos van a ser pilares de una eventual reconstrucción de Perú Posible como partido y de Alejandro Toledo como alternativa. Así suene mal. Y no olvidemos que personas que han estado en problemas graves con la justicia, como el mismo Ollanta Humala en el ámbito nacional o Goyo Santos en el ámbito regional, han podido postular sin ningún tipo de problema. Desde la prisión. Desde la prisión o desde la fiscalización, con prisión preventiva en el caso de Humala. O sea, la competencia de Castillo sería un Alejandro Toledo. Lo que digo es de que no debemos descartar eso en el horizonte. Claro. Mira, los políticos en el Perú que están en problemas con la justicia saben de la necesidad de tener soporte político para enfrentar los cargos que les hacen, ¿no? Yo no dudo que, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, ella sabe que puede perder una elección, pero sin embargo postula. ¿Por qué? Porque necesita una bancada. Una bancada que le dé cierta fuerza política. Entonces, eso estratégicamente es algo que debe estar pensando tanto Pedro Castillo como Alejandro Toledo, ¿no? Claro, la política para proteger el tema legal. Claro, igual Ollanta Humala. Igual ¿no? Ollanta Humala, claro. Claro, y todas aquellas personas que tienen algún tipo de problema con la justicia, ¿no? O sea, necesitan de ese soporte político. Ahora, el tema identitario también empezó en su momento con Toledo, ¿no? Y que de alguna manera Castillo siguió un poco esa línea. Por supuesto, Toledo fue una especie de Castillo de derecha, digamos, liberal, pro mercado, ¿no? Claro, y en el caso de Toledo no fue un error de la estadística, ¿no? Sino confirmó la estadística de corrupción en el Perú, ¿no? El término de identidad lamentablemente se confundió o se distorsionó por completo
con sus propios actos de gobierno, ¿no? Y en ese sentido fue una gigantesca decepción. Ahora, habla de propios actos. ¿Quiénes son los cómplices según tú? Se habla mucho de Proinversión, Ministerio de Transportes. No, yo más bien soy de los que piensa que los ministros tienen poco que ver acá. Yo creo que los ministros estaban al margen, conozco a muchos de ellos que son personas honorables, si menciono alguno puedo olvidarme de otros, pero que no tuvieron nada que ver, ¿no? Y eso se sabe con los años transcurridos y con los procesos de investigación en marcha. Toledo hizo una serie de manejos, ¿no? De los cuales están saliendo indicios con personas vinculadas a la comunidad judía. Cuando pensamos en Ecoteva, ¿qué es lo que nos dicen los medios de comunicación que está surgiendo de las investigaciones? Que está metida su suegra, su esposa, ¿no? El señor Joseph Maiman, sus dos socios. Adam Pollack, ¿no? Y todos pertenecen a una comunidad, ¿no? Lamentablemente han hecho daño a esa comunidad, ¿no? Y esa comunidad ha hecho bien en desmarcarse de ellos. Pero no se menciona a políticos o a funcionarios del Estado. En todo caso, que la Fiscalía continúe indagando, investigando, y si Alejandro colabora con algún tipo de información, en buena hora, ¿no? Pues se tiene que llegar a la verdad en todo esto. ¿No están investigando entonces o no crees que deberían, el caso de... No, en esos momentos sí están investigando a todo Proinversión. Claro. Y esa investigación tiene tanto tiempo como la que pesa sobre Alejandro Toledo. Por eso te digo, si en todo este periodo la Fiscalía no ha construido un caso, debe ser por algo. En todo caso puede darse también la situación que estén esperando el inicio del juicio para decir lo que han encontrado. Eso también puede ser una... O esperando que Toledo pueda colaborar en alguno de los casos. Corroborar algo de eso o colaborar. No olvidemos que en la estrategia de Alejandro Toledo, una variante puede ser colaborador eficaz. Él inicialmente... En uno de los casos es más probable que en el otro, aparentemente, ¿no? Claro, lo que pasa es que inicialmente todos han dicho, yo no voy a ser colaborador eficaz porque soy inocente, pero luego con el rigor de la cárcel cambian de opinión, ¿no? Entonces, y con las conversaciones que probablemente pueda estar teniendo su abogado con otros. Claro, y el abogado le puede recomendar que mencione si hay otras personas o no, ¿no? Pero mira, en ese interín lo peor que puede pasar es especular, ¿no? Porque se hace mucho daño a la honra de las personas. Esperemos que se desarrolle el caso y que él brinde toda la información pertinente que sea necesaria, ¿no? Ahora, pero insisto, ¿no crees entonces que, por ejemplo, haber retirado el SNIP a la Interoceánica o lo que dijo Fernando Olivera, que habló con Matute, ¿no? Digamos, no digo que sean, pero ¿no crees que hay posibilidades de un indicio ahí real? Claro, lo que sucede es que las decisiones de Estado suelen estar acompañadas de contextos políticos. Yo no quiero en ese sentido defender a nadie, pero ponte en un caso como el siguiente. ¿Qué puede pasar con un político si los parlamentarios de la zona exigen que se haga una carretera? Claro. ¿No? Entonces tú tienes a un conjunto de parlamentarios de la región Puno pidiendo que la interoceánica se desvíe por allá. ¿Ese es un acto de corrupción o un acto que tiene que ver con la localidad? Entonces el contexto tiene mucho que ver. Por eso lo mejor en esos casos es ver si efectivamente hay ahí algún tipo de delito, y eso se logra solamente a partir de la investigación y el dolo. Pues de lo contrario, yo recuerdo perfectamente que desde el Parlamento se hacía mucha presión y desde las propias localidades. Hubo paros en Puno y Cusco exigiendo que la interoceánica pase por allí, ¿no? Entonces... Claro, podemos incluir a todos los que votaron a favor en el Parlamento, ¿no? Claro. Que creo que incluye a la propia Keiko. Así es, ¿no? Pero... No, y es algo que se volvió a dar en el gobierno de Alan García, ¿no? Y entonces, a veces hay malinterpretaciones, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? Dicen, uy, también está involucrando a Alan. No, hay que ver las cosas en contexto y cómo era la presión en esos instantes, ¿no? En ese caso te refieres a la interoceánica. Me refiero a la interoceánica, ¿no? Ya, ¿cuál sería esa, para precisar justamente? Y que... No, lo que yo he dicho es de que hubo presiones del APRA para que algunas adendas se firmaran en el periodo de transición entre el gobierno electo y el gobierno... ¿Recuerdas algún nombre particular? O No, porque es información periodística. Lo de la presión es información periodística y fue pública, ¿no? Tendría que acudir a los archivos, ¿no? Ahora, lo que se discute sobre todo son las adendas, ¿no? Digamos, se presupuesta una cantidad y termina siendo 5 veces más. Así es. ¿No? ¿Pero en qué gobierno se dieron esos? No fue en el gobierno de Toledo. El incremento en el precio de las adendas fue en el gobierno de Alan García, por eso...
Entonces, ¿qué pasa? No se profundiza en eso porque el probable protagonista del hecho ya falleció, entonces no hay carga procesal cuando una persona fallece. Pero en todo caso, de eso se encargará de hablar la defensa de Alejandro Toledo. Y como te digo, esto no significa involucrar al APRA ni cosa por el estilo. Porque yo he dicho una cosa, Carlos, que me ratifico. Mucho cuidado con que la presencia de Alejandro Toledo y la forma como se han ensañado con él genere una suerte de crispación política generalizada. Porque obviamente, si los amigos del APRA, que tengo muchos, o de Fuerza Popular, donde también tengo bastantes amigos, empiezan a atacar a Alejandro, pues obviamente va a haber gente que lo va a defender. Y en esa defensa se va a generar un clima de crispación generalizado, donde todo el mundo va a recordar o avivar la memoria de lo que hizo el otro, ¿no? Y yo creo que eso no le conviene a la política en el Perú. Dejemos que la Fiscalía haga su trabajo, antes de que empiece una guerra de dime que te diré, que a los únicos que beneficia son a los que están tratando de desviar la atención sobre hechos del pasado en lugar de preocuparse de gestionar correctamente el país. Me refiero a Dina Boluarte. ¿Crees que hay una mano ahí direccionando un poco la...? Yo creo que sí hay una intención de desviar las cosas de su incompetencia, ¿no? Porque cuando vino Alberto Fujimori, no hubo una transmisión en vivo y en directo de todas las tramitaciones que se tenían que hacer para que sea recluido, ¿no? Él aterrizó en el grupo aéreo y fue conducido a Barbadillo sin ningún problema en helicóptero. Y Alan García ahí tuvo un trato decente, digno, con Alberto Fujimori. No lo exhibió, no lo maltrató, ¿no? Igual hizo Pedro Pablo Kuczynski con Ollanta Humala se entrega y con la discreción del caso se le conduce a Barbadillo. En el caso de Alejandro Toledo hemos tenido 4 horas en el aeropuerto, 4 horas en el médico legal y 4 horas en migración. O sea, no es así, pues. O sea, 12 horas de transmisión en vivo y en directo de procesos que deberían ser discretos es para mí un exhibicionismo que busca desviar la atención. Bueno, me queda claro que podría ser una carta de toledismo al futuro, ¿no? Pero el posibilismo. Bueno, no lo sé, ¿no? Mira, a mí Valentín Paniagua me decía que cualquier aspiración electoral surge del pueblo, ¿no? Claro. Y tú... Si el pueblo me lo pide, digamos. Más que el pueblo te lo pide, tú te das cuenta, ¿no? Empieza a correr una ola, y él lo decía muy sabiamente a raíz de su postulación en el 2006. Yo le decía, ¿vas a ser presidente? No, el pueblo no me lo está pidiendo. Claro. Y yo le decía, ¿cómo es eso, Valentín? No, pues, o sea, tú lo sientes, ¿no? O sea, se genera una ola, un qué sé yo, ¿no? Entonces... Bueno, Ferrero quería, ¿no? Claro. En el caso de Carlos, yo creo que fue un estupendo primer ministro, tal vez en términos de perfil y de resultados, el más efectivo de este siglo, ¿no? Ahora, a ti también buscaron investigarte, ¿no? Se te acercaron gente de la Fiscalía, ¿podrías contar algo de eso? A mí me llegaron a investigar. A mí me involucraron en un proceso de investigación como parte del Comité de Proinversión, pero la Fiscalía se equivocó por completo. Hasta enero del año 2005, el ministro de Trabajo era miembro de Proinversión. Yo asumo en febrero del 2005 y utilizan una resolución anterior para involucrarme. Entonces, en el transcurso del proceso se dieron cuenta de ese absurdo y me retiraron y me pidieron las disculpas del caso, ¿no? En el proceso. Has estado reunido hace poco con PPK. ¿Puedes contarnos un poco cómo está él? Bueno, él está optimista, no hemos hablado para nada del tema Toledo. Hemos estado analizando la situación política, inclusive me comentaba que muchos candidatos eventualmente presidenciales lo buscan, ¿no? A él lo que lo afecta es ¿para un endose o algo? ¿Ah? ¿Para algo en particular o...? No, seguramente inicialmente para un refresco amical y posteriormente para algún eventual apoyo, ¿no? Yo creo que la marca PPK sigue siendo potable en el Perú. Fue un error ir con el nombre de Contigo al anterior proceso electoral, pero en todo caso fue una visita sistemática de mi parte, ¿no? No es que vaya a visitarlo después. Porque está Toledo, claro. Claro, o sea, yo lo visitas regularmente, digamos. Regularmente, como va muchísima gente. Claro. ¿No? De lo que sí hemos hablado es de las limitaciones que tiene en sus viajes, lo cual me apena. Y por otro lado, yo creo que él, y esa es una reflexión en voz alta,
que en esos momentos de desconcierto, Pedro Pablo podría ser una voz interesante, por lo menos en materia de orientación económica, ¿no? Que el Perú requiere mucho de ese tipo de consejos. No hay muertos entonces para Juan Echeverría. Lo que sucede es que soy político de las 24 horas Claro. y sé perfectamente que no existen los retiros ni los cadáveres políticos, ¿no? O sea, es un tema muy complejo tratar de liquidar a un político. O sea, surge en cualquier momento y se convierte en un referente adecuado. Todo depende de la oportunidad. ¿Qué piensas del caso de Yang? Claro, ¿crees que sea posible traerla? No, ahora yo que tiene creo, los pasaportes. yo creo que ella va a hacer lo posible por no regresar al Perú, lo cual significa trasladarse a Europa porque tiene pasaporte belga y no hay convenio de extradición con Bélgica. O a Israel. O a Israel, donde es peor todavía, ¿no? Donde el mismo lema sionista, judío, ¿no? Es nunca más, ¿no? En alusión a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ellos protegen a sus ciudadanos por sobre todas las cosas, ¿no? Así que sería una empresa imposible tratar de traerla, ¿no? Yo creo que ella va a evaluar esa posibilidad. ¿No hablas con ella hace cuánto? No hablo con ella hace 10 años. No fueron cercanos nunca, ¿no? No, nunca fui yo santo de su devoción. ¿Quiénes eran los santos de su devoción? ¿Doris Sánchez? Yo creo que ella tuvo un círculo fundamentalmente femenino. Hubo personas que la conocían del ámbito de la antropología, que eran muy cercanas a ella. Ella tuvo la particularidad de no inmiscuirse en el trabajo. Pero lo intentó, ¿no? Claro, pero yo creo que el temperamento de los ministros de Toledo no eran de aquellos que necesitaban de una luz verde para hacer algo. No lo dejaron hacer nada. No lo hubieran dejado, o sea, todo era el presidente o el premier. Habían despachos con el premier o el presidente y el premier solamente aceptaba la autoridad del presidente, porque vaya, qué presidentes del Consejo de Ministros que tuvo Toledo, ¿no? Todos con mucha personalidad y gente capaz, ¿no? Desde Roberto Dañino hasta Lucho Solari, pasando, como no, por Carlos Ferrero. Todos fueron personas y el mismo Pedro Pablo Kuczynski, gente de primer nivel. Claro, ese comentario que hace ella de PPK, sabemos lo que hiciste. ¿A dónde crees que va? Yo creo que mira, en política yo he aprendido que cuando se amenaza es porque es un bluff, ¿no? O sea, el que amenaza o el que especula es porque no tiene sustento. Mira, y eso en una oportunidad, en una de mis tardías conversaciones con Alan, que lamento mucho, de verdad, que hayan sido tardías por cosas del destino, él me decía, ¿no? de la importancia de diferenciar el hecho de la especulación o la amenaza. La especulación busca hacer daño siempre y nunca tiene sustento, ¿no? Porque si hubiera sustento te vas al hecho de frente, ¿no? Esto es lo que pasa. Y lo otro es la amenaza, ¿no? El que amenaza equivale a la agresividad que puede mostrar una mascota, ¿no? En determinado momento. O sea, detrás de eso es más que nada está pidiendo atención. No veo nada sustantivo en ello. Bueno, ¿no crees que hay información que ella sepa concretamente? O que no lo va a hacer en todo caso. No, iría en contra de lo que yo mismo he dicho, sería especular, ¿no? Y no soy hombre de especulaciones. Lo que sí creo, y no es una especulación, es que la estrategia legal de Alejandro Toledo puede llevar a aportar nueva información. Claro. Y en ese aporte de información, sin mencionar nombres, pueden surgir algunas posibilidades de personas que hayan estado involucradas. Mira, puede haber ya una serie de colaboradores eficaces que no sabemos quiénes son, y puede ser que la Fiscalía tenga ya un caso construido. Eso no es especulativo, ese es parte del trabajo. Entonces, que se desarrolle el proceso y ahí veremos cuánto ha avanzado la Fiscalía para poder procesar todo esto, ¿no? Ahora, ella era una presencia, como dices, quiso entrar, quizás quiso acercarse, tenía conocimiento de muchos temas, ¿no? Digamos, pudo haber sido un aporte, pero como tú dices, es una figura distinta que la de Humala, ¿no? El primerato, ¿no? Ella fue una figura estelar en la campaña. Ella contribuyó mucho a que Alejandro Toledo gane las elecciones. Aportó el conocimiento de lo indígena, la novedad de lo políglota, la mujer de mundo que está cerca de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces ella lo convirtió en ese sentido, Alejandro, en un ganador previo, ¿no? O sea, tuvo una figura estelar, pero durante el gobierno yo creo que le faltó inteligencia política. ¿Por qué? No supo asimilar los golpes que venían tanto de la oposición como de los medios de comunicación. Y si no tienes espaldas políticas, pues simplemente pierdes la calma al día siguiente, que es lo que le ha pasado a muchos.
¿no? No entienden que gobernar en un contexto de transición exige de mucha cabeza fría y experiencia, y eso Elian no tuvo. Entonces se puso a contestar e ingresó, pues, y si tú contestas te vuelven a atacar porque saben de que eres débil en ese sentido, te molesta y se hace acícate en lo que te molesta. Se convirtió en una especie de pasivo, ¿no? Tuvo no solo la frase esta con PPK, Pituquito de Miraflores, tuvo también la pelea con Baru Gifcher, tuvo varios... Cholo Sano y Sagrado. Nos dio varias frases, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Que vienen de la cosmovisión inca, ¿no? Pero que fueron caricaturizadas, también es necesario decirlo, ¿no? Claro, ella un poco reaccionaba al racismo. Claro, lo que pasa histórico, es que ella utilizó frases que en un contexto quechua parlante o en una cosmología inca, cosmovisión inca, podría haber tenido asidero como lo de sano y sagrado, que no tiene que ver nada con la salud ni con lo sagrado, sino con términos más bien de virtud, ¿no? Pero obviamente fueron completamente malinterpretados, ¿no? Ahora, se dice mucho que es ella la que lo empuja a hacer el tema de Coteva, ¿no? Claro, es lo que se dice, pero en todo caso eso está en materia de investigación. Ahora, ella está siendo investigada por ese caso y no por otros, claro, ¿no? En todo caso habría que ver cómo está avanzando el tema fiscal ahí, ¿no? Lo digo porque hay quienes minimizan la influencia que aún tiene ella sobre él, ¿no? Porque no, mira, se separaron y se volvieron a casar. Su cercanía es evidente. Es indiscutible que hasta el último momento ha estado a su lado. Claro. Entonces es su pareja, es su compañera, y en ese sentido hay que entender también su posición, ¿no? Ahora, si está involucrada en otros hechos, le corresponde a ella salir al frente y enfrentarlos, ¿no? Pero ahorita yo creo que sigue siendo un soporte emocional para Alejandro sin ninguna duda. No está alejada de Alejandro. Claro. Hay una distancia física, pero no sentimental. ¿Sabes de qué condiciones está él? Digamos, se habló ahorita un poco de la mesa, en fin, de las pocas condiciones, pero... La verdad, conversando con algunos allegados al abogado, lamentablemente hay mucho intermediario, me dicen que ya le han mejorado sus condiciones. En todo caso, ahora que ya se sabe el régimen de visitas, 5 personas por visita, todavía no se sabe con qué frecuencia, cuántas veces a la semana, podríamos determinar, ¿no? Cuando ya visitándolo, en qué situación está, ¿no? ¿Iría a visitarlo? Yo sí, por supuesto, sin ninguna duda. Imagino que mañana, no sé si el domingo es, ¿no? Mañana va a haber mucha gente visitando. Claro, en un principio tal vez no, porque yo creo que hay personas de su familia, ya que es limitado el aforo, 5 personas, hay que priorizar a la familia y luego ya podríamos ir los militantes con mayor calma, ¿no? ¿Llevaría fruta? ¿Llevaría algo? No, yo creo que le llevaría simplemente un respaldo político, ¿no? No soy hombre de estar cargando ni agua ni nada de ese tipo de cosas. Yo creo que ya hay otros que podrían hacerlo. Claro. El abogado es muy cercano, ¿no? Es militante. Claro, es militante fundador. Hablando de la lista de militantes fundadores. De Alberto Su. O sea, él estuvo muy ligado a Alberto Cruz, a Jesús Alvarado, personas que tienen el ADN de la Chacana, que han acompañado a Alejandro de un inicio, que son de Ancash, ¿no? Entonces yo creo que es una persona que no solamente va a asumir la defensa con capacidad, sino con convicción. Claro. Y como dice usted, no está en APP, sino apoyando a César Yo soy Acuña, muy amigo de César Acuña. Claro. Y en ese sentido, políticamente, lo he apoyado en la campaña, eso fue absolutamente notorio, exitosamente en la campaña regional, y ahora sí estoy alejado, ¿no? de él, ¿no? No dejo de pensar, eso sí, en la posibilidad de militar allí, ¿no? Pero eso ameritaría una larga conversación política con César, ¿no? Claro, sobre todo la organización y la forma de pensar la política en APP, ¿no? Entonces no va por el lado de toledismo necesariamente. Lo que sucede es que si, no puedo negar eso, Carlos, si Perú Posible se convierte en una alternativa, es el partido que me vio nacer a la opinión pública, no a la política, a la opinión pública, ¿no? Entonces, obviamente estaría dentro de mis preferencias, pero en este momento, salvo iniciativas de gente importante en términos peruposibilistas como Lucho Taíz, Gilberto Díaz, Jorge Villacorta, no hay un trabajo consistente. Pero ellos quieren mover el tema, ¿no? Por supuesto, y antes que viniera Alejandro, ese es el mérito, antes. Claro. Con la presencia de Alejandro, yo creo que eso se estimularía. O sea, usted podría decir que Alejandro Toledo podría volver a la política.
Yo creo que nunca la Podría dejó. ser candidato. Yo creo que nunca la dejó. Podría volver a buscar mayor protagonismo. No olvidemos que él está en condición de investigado. Claro. Y por lo tanto, nosotros vemos cómo se desenvuelven otros investigados que no son condenados. Claro. Cómo se desenvuelve Ollantumala a través de las redes sociales, el mismo Pedro Castillo, también a través de las redes sociales, Claro. que no sorprenda que Alejandro Toledo decida tener una posición política más activa. Eso podría darse, Claro, claro, claro. salvo que el fiscal se lo impida, que podría ser. Que también podría ser, ¿no? Claro. Y la inhabilitación no es todavía una figura como en el caso de Castillo, que es más posible quizás, ¿no? Lo que pasa es que hubo flagrancia Claro. en el caso de Pedro Otra Castillo, ¿no? Que es distinto. En este caso hay el testimonio de personas que podrían ser, que tienen que ser contrastadas contra lo que diga Alejandro Toledo, ¿no? En este proceso de investigación. Para cerrar, ¿cómo podemos definir a Elian Karp y la influencia que tuvo en Alejandro? ¿Cree que le fue positiva, negativa en el balance? Más allá de lo personal, porque sin duda lo personal fue un apoyo, ¿no? Mira, yo creo que en el balance, dejando de lado la parte anecdótica, indiscutiblemente fue positiva, ¿no? Indiscutiblemente. Elian Karp aportaba era una especie de conciencia crítica En la campaña. en la campaña. No se hubiera ganado las elecciones si no hubiera sido por Elian Karp, eso sin ninguna duda. Pero en el gobierno. En el gobierno yo creo que también, ¿sabes por qué? Porque mira, desde el gobierno de Alejandro Toledo se volvió a tocar el tema de la vulnerabilidad y de la forma como son tratadas las minorías. Ella coloca en escena el tema de las minorías vulnerables, de las etnias, la palabra cosmovisión, ¿no? Y no solamente quechua parlantes, también aymaras, también las minorías étnicas de la selva. Yo creo que si Elian Karp tuviera algún tipo de protagonismo actual, estaría pensando en el medio ambiente, ¿no? En ese sentido es una mujer de vanguardia. Entonces creo yo, y además es académica de Stanford y de Salamanca, Claro. ¿no? Que no es poca cosa. Claro, claro. Pero no creo que entonces que la hizo pecar, digamos, Yo creo que... adánicamente, Lo por que el pasa- tema de coteo. Lo que pasa es que eso como te digo, es especulativo, ¿no? Yo no quisiera en ese sentido contaminar un proceso fiscal que desde mi punto de vista tiene que seguir marchando con la discreción del caso para que arroje resultados y eso sí, darle mayor celeridad a los temas. Yo creo que la fiscal Patricia Benavides y la presidenta Barrios del Poder Judicial tienen que darle ya carácter de exclusivo a los juzgados y a las fiscalías para que de esa manera puedan ir con mayor celeridad. No puede ser que un juez tenga una carga procesal de 10 casos y aparte de eso lo del lavallato, ¿no? Ya se necesitan juzgados especializados. Bueno, ya no van a declarar a los fiscales, ¿no? Aparentemente. Ya Hay no. una orden interna de no declarar, eso dice. Claro, eso en todo caso va a disminuir el ruido mediático, pero eso se va a trasladar a la especulación periodística. Claro. ¿No? Nosotros sabemos que todo vacío en materia de Se comunicación se llena, ¿no? Por una alternativa. Para terminar, en una palabra, algunos personajes, Olivera, por ejemplo, o en 2 palabras, una vez. Provocador, René Cornejo, justamente, preocupado, PPK, injustamente vapuleado. Carlos Ferrero, Ahí tendría que utilizar varias palabras, ¿no? Para mí el mejor primer ministro de este siglo. fuertes declaraciones. No, me parece, Claro. de verdad que me parece no valorado todavía por la historia. Él condujo en la práctica la transición Claro, desde el Congreso. claro. Está al mismo nivel de Paniagua, históricamente hablando. Claro, claro, claro. Y bueno, el otro Ferrero, Alfredo, Un gran tecnócrata. claro. Y Alejandro, Una decepción. perfecto. Elian, ya. Ilian, una interrogación.